Berajot a cada uno de vosotros que nos sintoniza en KMC Internacional Radio. Iniciamos con lo que es nuestro programa. Les saluda Yashefe, esperando que pues estén disfrutando todos de esa guía, de esa sabiduría que el Eterno, ¿verdad?, le da a su pueblo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar con este programa, nueva emisión de lo que es Bamidbar en el desierto, y vamos a continuar a recordar la enseñanza que el Eterno da a su pueblo, la enseñanza que nos ha dado para poder que ya muchas cosas de las cuales están escritas en este capítulo no se tienen que hacer actualmente, ¿verdad? Gracias al sacrificio que Yeshua HaMashiach hizo. Entonces, de esta manera, Él hizo el sacrificio perfecto, vasto, y de esta manera se quita todo otro sacrificio que el Eterno haya pedido en su tiempo. Sabemos que era una sombra, el sacrificio de los corderitos, del ganado menor y mayor que el Eterno había pedido a su pueblo en aquel tiempo. Entonces, ahora solamente nos toca recordar lo que el Eterno había pedido a su pueblo, o nos había pedido en antaño, ¿verdad? Precisamente para poder recordar nosotros, tener la idea de la magnitud, de la diferencia de qué es tener el sacrificio que Yeshua hizo, a nosotros continuar en lo que es ahora sí que esa enseñanza, esa, ¿cómo se dice? El estar viviendo con las reglas que el Eterno dio a su pueblo, que fueron muy estrictas, ¿verdad? Entonces, y precisamente fueron estrictas, porque el Eterno nos pedía a su pueblo santidad. De esta manera, el Eterno, con esa situación de estar en pecado, pues tenía que guardarse de muchas cosas, hacer ciertas cosas de acuerdo a la ley, para poderse mantener Kadosh, en una relación íntima con el Eterno, ¿verdad? Si así se quería, por supuesto, tenía que obedecer, y estas normas que el Eterno había puesto realmente sí eran muy, muy estrictas. Entonces, pues ahora sí que por eso ahora nosotros nos queda solamente recordar qué fue lo que se tenía que hacer en aquel tiempo a fin de poder estar en una relación aprobada por el Eterno, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros valoramos lo que es el sacrificio de Mashiach y nos damos una idea de la magnitud que tenía el hombre sin ese sacrificio, que no podíamos realmente alcanzar lo que era la santidad por nuestras propias fuerzas. Porque ningún hombre cumplió la ley. Nadie fue capaz de poder cumplir la ley al 100%. Y en el momento en que no se cumple la ley al 100%, entonces no estamos cumpliendo con lo que el Eterno pide para poder ser Kadosh, santos en él. Entonces, precisamente por eso el sacrificio de Mashiach era tan necesario, para poder el hombre tener una oportunidad delante de Yahweh para poder ser esos hombres Kadosh. Nos saluda en esta tarde Gus, qué gusto que nos está sintonizando, Baruch Hashem. Y pues sí, realmente nosotros, el pueblo del Eterno, pues tenemos una tarea muy importante de podernos continuar manteniendo Kadosh,
procurar, ¿verdad? Las cosas que el Eterno no quiere que hagamos, procurar no hacerlas, ¿verdad? Y así también hacer lo que el Eterno nos pide, precisamente para poder mantenernos Kadosh. La semana pasada estuvo Isaac acompañándonos aquí en lo que es Bamidbar, y se estuvo hablando precisamente acerca de la pureza y la impureza, ¿verdad? Cómo era la diferencia, inclusive se hablaba acerca de tocar y no tocar lo impuro y recoger lo puro, lo impuro también. O sea, como no nada más al simple hecho de tocar se hacía uno impuro, tocar un cadáver de un animal. Y entonces nos platicaba Isaac cómo pues ahora al momento de recogerlo, ese cadáver pues lo hacías tuyo, ¿verdad? Lo hacías tuyo. Entonces ese tipo de cosas que nosotros, la verdad es muy difícil que nosotros pudiéramos estarlo manejando. Y por eso en ese tiempo el Eterno dio sus leyes, cómo se tenían que manejar las cosas, y vemos la trascendencia de los actos, de cada acto. Entonces el Eterno, gracias al sacrificio pleno de Mashiach, podemos nosotros, tú y yo, podemos disfrutar de ese acceso que Mashiach hace al hombre para poder estar en una relación íntima con él. Entonces, el día de hoy vamos a, dice que en Baruch Hashem, Shalom, Obrahot. Amén. Nos dice nuestro Gus. Toda la Bagus, Baruch Hashem. Amén. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con lo que es el tema de hoy, y nos sigue hablando de lo que es de la pureza, de la purificación, pero ya en otro contexto. Vamos a hablar ahora acerca de la purificación cuando una mujer da a luz. Entonces, vamos a posicionarnos en lo que es Vaikra capítulo 12 o Levíticos capítulo 12, y vamos a recordar entonces este texto que nos habla acerca de esa ley que el Eterno le dijo a Moshe que así debía de ser. Entonces vamos a recordarlo juntos. A cada uno de vosotros que nos están sintonizando, Toda Rabá, bienvenidos cada uno de vosotros, e iniciamos entonces. Dice así: el Adón le ordenó a Moshe que les dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al 8º día el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Bueno, entonces aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad? En primera, pues es una ordenanza que el Eterno está dando a su pueblo. Y así Moshe lo hace saber a los israelitas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sepan cómo deben obrar. Dice, cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, estamos hablando de un varón en particular, quedará impura durante 7 días. Entonces, dice, como lo es en el tiempo de su menstruación, ¿verdad? La menstruación pues es un desecho, entonces de esta manera pues por eso se considera una impura, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que la sangre representa la vida, pero en este caso cuando el bebé no es concebido, entonces solamente es un desecho. También hay lo que viene a ser
es un duelo también cuando una mujer tiene una menstruación, ¿verdad? Dicen científicamente los expertos dicen que es como si una mujer tuviera una, un duelo por un hijo que no nació. Es interesante porque las mujeres en ese periodo, pues es muy difícil ese periodo, hay muchos cambios, ahora sí que hormonales, estados de ánimo muy cambiantes, y es precisamente por eso, por el hecho de que hay un tipo de duelo al bebé que no nació, porque de alguna manera no lo sé explicar porque ellos lo explicaron muy bien, pero sí recuerdo que mencionaron que era un duelo de un hijo no nacido. Entonces su cuerpo se prepara para poder tener a ese bebé, pero al final de cuentas no nace. Entonces no se crea, no se gesta. Entonces en ese momento es cuando la mujer sufre como un tipo duelo por eso, por ese bebé. Entonces, de esta manera, bueno, pues, como les comento, no, ya hace tiempo que escuché ese documental y me llamó mucho la atención y también comprendí esa situación, pero es por eso. Entonces aquí volviendo a lo que es el texto nos dice, el Señor le ordenó a Moshe, dice, cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a continuar. Dice, la madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. Entonces, podríamos ver por qué una mujer que da a luz queda impura. Si ella está dando vida, ¿verdad? Está trayendo vida a un ser. Podríamos preguntarnos eso. Si el Eterno es el que da la vida, entonces ¿por qué una mujer queda impura? Bueno, entonces aquí volviendo a lo que es lo espiritual, el concepto espiritual, nosotros hemos aprendido que de parte el que peca Adán peca, y entonces del hombre procede lo que es basar, la descendencia o la tendencia a pecar. Entonces, al momento de que un hombre y una mujer conciben un hijo, y al momento que ese hijo varón pasa por lo que es el cuerpo de la madre, entonces por supuesto que hereda o deja carne, deja basar, como se le llama en hebreo, basar a la carne. Entonces no es el hecho del ser. El ser es el bebé que nace, que el Eterno ha dado, la vida, ¿verdad? No es ese hecho lo que la hace impura a esa mujer, sino el hecho de que ese bebé ha sido concebido por un hombre, y el hombre hereda el basar, hereda la tendencia a pecar. Entonces es por eso que la mujer recibe a lo que es este bebé en su vientre, y de esta manera ella, después de dar a luz, tiene que purificarse para poder, como dice aquí, congregarse en el santuario y poder estar ya lista en lo que es la santidad del cuerpo de Mashiach, ¿verdad? Entonces, a eso se debe, y dice 33, bueno, un ejemplo que tenemos es, por ejemplo, que Yeshua, sabemos que él fue concebido a través del Ruach HaKodesh.
¿verdad? Fue concebido en María o Miriam. Entonces, al momento de él ser concebido, él no tenía la tendencia del pecado. Por eso tenía que ser así mismo como Adán. Él no tenía, cuando el Eterno hizo a Adán, él era un hombre perfecto, sin tendencia a pecar. Tenía el mismo derecho a decidir por Yahweh. Él podía haber decidido obedecer a Yahweh, comer de todos los árboles que había habido allí en el Edén, de toda la diversidad de los alimentos que el Eterno le estaba dando. Sin embargo, él tomó la decisión de desobedecer, hacerle caso a su esposa y de esta manera olvidar lo que el Eterno le había encargado. En ese momento, cuando él desobedece, le está diciendo a Yahweh, ¿verdad? Lo hace a un lado, le da la espalda, y entonces es cuando al momento de concebir Eva, ¿verdad? Teniendo la simiente de Adán, entonces procede la herencia del pecado. Así también cuando Yeshua HaMashiach es dado a luz, como él no proviene de ningún hombre, él proviene del Padre Celestial, ¿verdad? Del Ruach. Es concebido a través del Ruach. Entonces, de esta manera, al momento de él nacer a través de Miriam, no tiene tampoco de igual manera tendencia a pecar. Porque el basar o la carne, ¿verdad? No está en él, de una manera no está en él. Entonces él tiene el mismo derecho de decidir en convicción, en decisión, qué es lo que quiere hacer. Y entonces Yeshua, cuando ocurre eso, el momento crucial cuando él decide es precisamente cuando él se bautiza. En ese momento él decide por Yahweh y muestra públicamente que está obedeciendo. Por eso Yohanan le dice, pero es que más bien tú deberías de bautizarme a mí y no yo a ti. Sin embargo, Yeshua le dice, es menester hacerlo así. Entonces Yohanan no cuestiona, él simplemente obedece a Yeshua, pero lo hace Yeshua, aunque él no tenía pecado, pero él tenía que hacer público delante de las potestades, delante de los hombres, ¿verdad? Delante de los ángeles. Él tenía que mostrar la decisión que estaba dando en obedecer a Yahweh, y esa es la forma como Yeshua lo hizo. De esta manera, por eso él, estando en su cuerpo normal, él dura hasta los 33 años precisamente. Y en ese momento en que él es bautizado, en ese momento él se hace el contenedor y en él habita la plenitud de la deidad, como lo dice Colosenses 2:9. Ya en él está toda la plenitud de Yahweh, se manifiesta en él una vez que él es bautizado. Y entonces por eso se escucha la palabra del Eterno cuando dice, este es mi hijo. Él está confirmando que en ese momento Yeshua HaMashiach, él es su hijo, porque él está decidiendo, teniendo la misma oportunidad de Adán. Yeshua responde favorablemente de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Entonces es una victoria al momento de llegar a los 33 años, porque en ese momento él fue el contenedor pleno de Yahweh. Ya era un vaso lleno
que estaba conteniendo. Ya solamente, no nada más era una carne como nosotros, por supuesto, sin la tendencia de basar, era perfecto, al igual que Adán, porque tenía que ser así en justicia. Pero en ese momento llega a los 33 años, él inicia precisamente su ministerio porque ha tenido una victoria. Y la victoria es haber decidido por Yahweh. En ese momento, Adán, muy fácil, podía haber comido de otros árboles. E inclusive quizás a lo mejor podría haber comido del árbol de la vida, ¿verdad? Estando en obediencia con Yahweh. Pero una vez que él desobedece, una vez que él toma la decisión de comer del árbol, del bien y del mal, entonces en ese momento pierde todo. Pierde todo y entonces es cuando el ángel, con su espada, le evita el camino al árbol de la vida. Ya no podía tomar de ese árbol, porque él ya había desobedecido. En el momento en que el Eterno le dice a Adán, de todo árbol del jardín puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas, positivamente morirás. Entonces, Adán murió espiritualmente delante de Yahweh. Él ya no tenía la vida. Era como un zombie, con vida, pero espiritualmente ya estaba lejano a Yahweh. Ya no había esa comunión, esa cercanía con el Eterno. Ya fueron despojados del jardín del Edén, de las delicias, y fueron pasados totalmente a un lugar donde había espinas, donde tenían que trabajar para poder tomar sus alimentos. Y también a la mujer en ese momento le dijo, cuando tengas hijos, darás a luz con dolor. Entonces, en ese momento, cuando nosotros, ahorita tomando el tema, que estamos hablando acerca de lo que es el parto de una mujer cuando da a luz un varón, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ahora sí que tomar a cuenta eso y recordar qué importante es el que nosotros le demos el derecho, el que nosotros podamos realmente tener lo que es, ¿cómo se dice? Guardar lo que el Eterno nos pide, aunque parezca pequeño. Fíjense nada más, el haber tomado del árbol una fruta, o sea, no estaba pidiendo al Eterno un sacrificio muy grande. Era solamente una orden que se dio y era solamente obedecer. Porque Adán no estaba en un momento ni siquiera de hambre, siquiera. Podríamos decir que a lo mejor no haya habido qué comer y que haya tenido que el único árbol que tenía para comer fuera el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no fue así. Adán tenía que comer mucha diversidad para poder tomar de ese alimento maravilloso que el Eterno le había dado. Toda la autoridad que tenía él de poderle poner nombre a los animales, al reino animal. Y quizás no nada más a eso, ponerle nombre a las montañas, a los mares, a toda la creación que había, porque pues no tenía nombre, ¿verdad? Entonces el Eterno lo hizo Señor, le dio autoridad, pero él la perdió, porque no tuvo un momento de obediencia. Aun cuando hubiera tenido hambre, en esos momentos, si él hubiera querido, hubiera obedecido a Yahweh. Porque Yeshua tuvo hambre en el desierto,
él sí tuvo hambre, él sí tuvo que pasar diferentes pruebas, mas sin embargo la obediencia al Abacadosh fue mucho mayor que su carne, que su bienestar, que su comodidad de Yeshua. Entonces, aquí nosotros es importante que nosotros recordemos esto, ¿verdad? Porque el Eterno muchas veces nos pide cosas así. A veces que nos pide cosas pequeñas. Y en ese momento nosotros tenemos que decidir si lo vamos a hacer o no. Porque a lo mejor es algo pequeñito que te manda el Eterno a hacer, pero si no lo hacemos, caeríamos igual que Adán. Simplemente tomar una fruta de un árbol que Adonai me dijo que no. Entonces aquí nosotros recordar que el que es fiel en lo poco, es también fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Eso es algo muy importante, que nos deja una enseñanza muy grande a nuestra vida, ¿verdad? Ya que a veces minimizamos las cosas pequeñas, pero si nos ponemos a pensar en eso, Adán ni siquiera tenía hambre. Él nada más fue por gusto, por darle gusto a su esposa, que él falló delante de Yahweh. Entonces nosotros recordar y pensar si realmente nosotros vamos a obedecer al Eterno, ¿verdad? En circunstancias semejantes. Esa es una enseñanza que nos da el Eterno. Entonces, nosotros tenemos otro ejemplo también. Permítame un momentito, por favor. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, del rey David. El rey David reinó sobre Jerusalén 33 años. Entonces nosotros sabemos que Mashiach proviene del rey David, ¿verdad? Entonces es descendencia del rey David. Entonces esto también nos habla precisamente de una victoria, de un tiempo de victoria. Un tiempo de victoria que se le ha dado precisamente al varón para poder salir de esa impureza y poder llegar a la pureza, en este caso a la mujer, ¿verdad? Porque estamos hablando de la mujer cuando da a luz un varón. Entonces, vamos a continuar con la lectura de Baikra. Vamos a continuar entonces. Dice así. Nos quedamos en el versículo 5. Dice así: si da a luz una niña, la madre quedará impura durante 2 semanas, como lo es en el tiempo de su menstruación, y permanecerá 66 días más, purificándose de su flujo de sangre. Entonces, aquí vemos la diferencia con el varón. En el caso de la mujer, del varón son 33 días. Y ahora, ¿cuál será la diferencia? Porque la mujer nos pide más tiempo para poder ser purificados por Yahweh. Entonces, aquí hay una cosa, por ejemplo, sabemos nosotros que el 6 representa al hombre, ¿verdad? Es muy sabido eso, que el 6 nos está representando precisamente a lo que es el hombre. Entonces, ahora, si son 2 6, es doblemente hombre. Ahora, si es, en el caso del varón es 33, y en la mujer, y si doblamos,
entonces sería 66 con la mujer, que es doble porción. Doble porción, una porción para el hombre, que es 33, y doble porción para la mujer, que sería 66. ¿Verdad? En ese aspecto. Entonces, nosotros podríamos volver a caer a la cuenta que el tiempo que se está dando para que la mujer pueda ser purificada después de tener a una niña son 66 días, que es una doble porción. 66 días para poder ser plena, purificada en el tiempo en que se alcanza la victoria. En el caso del varón, ¿se acuerdan? Que duró hasta los 33 años. Mashiach inicia su ministerio porque ya había sido bautizado, entonces es una victoria al bazar, precisamente, a la condición humana, porque en ese momento, cuando Mashiach toma la decisión y es bautizado, en ese momento a todos nosotros, toda la humanidad, nos trae una esperanza de poder ser restaurados en su vida a través de Él, ya que Él venció y de esta manera a nosotros, a la mujer, le da una doble porción, que por eso se hace el 66. Entonces, ahora vamos a continuar leyendo. Dice, si da a luz una niña, la madre quedará impura durante 2 semanas, como lo es en el tiempo de su menstruación, y permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio, y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, quien los ofrecerá ante el Adón. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y la purificará de su flujo de sangre. Entonces vemos aquí que una vez que la mujer pasó el tiempo recomendado aparte, ¿verdad? Para poderse purificar, ella tiene que hacer un acto de obediencia más, que es precisamente ofrecer lo que es un pichón, a pedir un cordero. Dice aquí, tomar un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio. Y entonces lo llevará al sacerdote, y el sacerdote lo ofrecerá como expiación, precisamente para que por la carne, por el paso de bazar que tuvo en su cuerpo. De esta manera, esta mujer se iba a conservar en una relación íntima con el Eterno, porque se está purificando, está quitando lo que es bazar, que es la carne, ¿verdad? La carne, hablando espiritualmente, ¿qué es la carne? La carne es todas nuestras tentaciones, nuestras inclinaciones a hacer lo malo, a hacer todo lo que el Eterno no quiere que nosotros hagamos. Recordamos, por ejemplo, los frutos de la carne, que es envidia, mentira, todo lo que sabemos que es en contra del Eterno. Todo eso es la carne, lo que sale del hombre sin Yahweh. Por eso está precisamente el número 6, nos representa al hombre, porque el hombre es carnal. El hombre
sin el Eterno, pues es ahora sí que, pues sería lo peor, lo peor, sin el Eterno. Entonces, bendito Adonai, porque no nos deja solos, nos ha dado a Mashiach, nos ha dado su Ruach HaKodesh para podernos perfeccionar, para podernos llevar poco a poco en el camino, para poder llegar a la meta. Vamos a continuar, dice, esta es la ley concerniente a la mujer que dé a luz un niño o una niña, pero si no le alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará purificada. Entonces aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, cómo la mujer tiene que obedecer. La mujer, nosotros hemos visto que estamos representados precisamente como lo que es la mujer también es representada como la Keila, ¿verdad? Como una institución religiosa. En este caso podríamos hablar también de la Keila, ¿verdad? Entonces, vamos a... Estaba viendo a ver si... Sí, ok, muy bien. Entonces, hablando precisamente de la mujer y de la Keila, nosotros tenemos, por ejemplo, un pasaje precisamente que nos habla también acerca de un parto de una mujer que da a luz. Y ese parto está curiosamente en el mismo capítulo 12, pero de Apocalipsis o de Revelación. Si gustan, lo podemos leer y para hablar un poquito acerca de esto. Dice, entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar el bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Elohim y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Elohim había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Bueno, muchas veces hemos leído ese texto, ¿verdad? Ya conocemos muchas cosas respecto a este texto. En particular, en esta ocasión quería hablar precisamente acerca de que la Keila, ahora sí representada como una mujer en la Torá, ¿verdad? Como toda mujer, toda congregación o sí, espiritual, ¿verdad? Mente hablando, sabemos que hay diferentes organizaciones espirituales, pero en este caso estamos hablando y hemos sabido que la Keila se está refiriendo a este pasaje. El hijo varón, pues son los santos vencedores, ¿verdad? Que se están en este momento alimentando
de la vida, de la sangre. O sea, cuando un bebé está en el vientre de la mamá, se está alimentando de todo lo que la mamá come. Se pasan todos los nutrientes hacia ese bebé. En este caso también, cuando nosotros estamos en la Keila, nos estamos alimentando de todo lo que viene de la Keila. Porque todo lo que está dentro de la Keila, todo lo que se está dando, es precisamente para que se gesten los santos vencedores. Ellos están comiendo todos los nutrientes para un día, esta mujer dará a luz. Y esta mujer tendrá dolores de parto, ¿verdad? Va a tener dolores de parto. Entonces, escuchábamos, por ejemplo, en la Hatafá de Shabbat pasado, acerca de cuando se hablaba de el reino de los cielos es como una perla, ¿verdad? Entonces, esta perla se gesta dentro de la ostra. Y al momento de que se está transformando, dando la forma plena de una perla, en ese inter, esta piedrecita, si lo pudiéramos llamar de esa manera, está lastimando a la ostra, ¿verdad? Para que pueda llegar a ser transformada y llegar a ser como una perla. En este caso, es lo mismo, ya que la Keila recibe a esos hombres y mujeres leales de Yahweh, y esos hombres y mujeres se están alimentando de todo lo que llega a la Keila, de todo lo que se está dando, precisamente para poder crecer, ser nutridos y llegar a formarse, para un día poder ser nacidos, salir de la Keila como un bebé, como un hijo varón, como lo dice aquí, gestar. Y la Keila, así como es una mujer, la Keila, pues entonces tendrá dolores de parto. Estos dolores pueden ser a lo mejor quizás dificultades que de pronto hay en la Keila. ¿Por qué? Porque se están formando ese varón, ese hijo varón, ¿verdad? Así como la ostra tiene heridas por la perla que se está gestando en su interior, así también la Keila de repente tiene heridas porque se está gestando un hijo varón que llegarán a ser los santos vencedores que nos está mostrando aquí. Entonces, qué importante es esto, que nosotros recordemos que el hijo varón va a salir de la mujer y que la mujer es representada por la Keila. ¿Qué nos está hablando esto? Que si nosotros no estamos en la Keila, no podremos ser santos vencedores, porque de la Keila va a salir el hijo varón. Esos santos vencedores que se están gestando a través de las venas de la Keila. Entonces, si nosotros no estamos en la Keila, no podremos ser santos vencedores. Necesitamos estar dentro de la Keila. ¿Por qué? Porque el Eterno así lo ha querido. El Eterno busca el Ejad, aunque de repente sea difícil, porque somos todos diferentes y tenemos diferentes personalidades. Sin embargo, cuando Mashiach estuvo con sus discípulos, fue igual. Cada uno de ellos tenía diferentes profesiones: recaudador de impuestos, doctor, pescador. Había tanto intelectuales como no intelectuales. Venían de diferentes familias, de diferentes formas de vida, y todos eran totalmente diferentes. Mas, sin embargo, Mashiach los reunió como esos discípulos
Esos discípulos que iban a ser eran 12, ¿verdad? Del 12 nos habla de reinado, también de autoridad. Entonces esos discípulos fueron llamados. Y el varón perfecto o los santos vencedores provienen precisamente también de las 12 tribus de Judá, de las 12 tribus de Israel, perdón. Entonces nos habla de reinado. El número 12 nos está hablando de reinado espiritual, de autoridad. Entonces aquí nosotros tenemos que ver esto, que importante. Mientras se está dando un alimento espiritual en la Keila, el Eterno es justo y por tanto, así como está fluyendo maná del cielo, ¿verdad? Espiritual, así también de esta manera, también está la parte contraria, que no es el maná, que son las dificultades que provienen. ¿Por qué? Porque el Eterno es justo. Si nosotros no tuviéramos dificultades para poder alcanzar ese maná, entonces pues no tendríamos nada que vencer, ¿verdad? Cuando los hermanos de Joseph fueron a la tierra de Egipto a buscar el maná, el alimento que les iba a salvar de perder la vida, porque ahí sí había una hambruna. Entonces, pues ellos pidieron y suplicaron por el maná, por el alimento, para poder salvaguardar su vida. En ese aspecto nosotros también, el Eterno nos permite y nos da su maná, nos da su alimento espiritual en el tiempo exacto, en el tiempo que debe de ser. Entonces, nosotros, si nosotros no tenemos dificultad para poder tomar el alimento, pues entonces no tendríamos nada que vencer. Aquí, por ejemplo, hay muchos que quizás vengan de muchas distancias grandes. Eso es vencer. Eso es vencer. O sea, todas las circunstancias que de repente llegan a que tenemos una pachanga y es, híjoles, bien importante que estés, pues ahora sí que nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Nosotros tenemos que decidir. Tenemos la misma decisión, la misma oportunidad para decidir. Hay muchas tentaciones y se ha hablado mucho acerca de eso los sábados en particular. Casi siempre es lo mejor que puede haber a nivel carnal para poder estar en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Porque si no, no habría nada que vencer. Tenemos que vencer, tenemos que pagar un precio para poder estar recibiendo el maná que el Eterno nos está dando hoy en día. La palabra, el fluir que el Ruach HaKodesh está dando a su pueblo para que crezca, para que se fortalezca, para que se conforme y de esta manera nazca, se gesten los santos vencedores. Todo este alimento que el Eterno está dando, se está gestando a los santos vencedores en este momento. Entonces, solamente hay que nosotros recordar que va a haber dolor, que hay dolores de parto. Y la tierra gime, la misma tierra por esos santos vencedores para que se manifiesten los hijos de Elohim. Entonces, cuando nosotros veamos dificultades en la Keila, si vemos una situación, entonces hay que ver de qué manera se puede arreglar esa situación para poder permanecer en el lugar donde el Eterno ha querido proveernos de su alimento. Porque el objetivo precisamente es que se gesten esos santos vencedores, que se geste esa novia, la novia de Mashiach. Ese es el propósito por el cual Mashiach hizo el sacrificio perfecto.
dijo, consumado es, esposa. Entonces, en ese momento, cuando nosotros confiamos en que Yeshua ya hizo todo, ya lo hizo todo, por supuesto. Él así lo dijo, consumado es. Ya todas las promesas están dadas y todas las promesas pueden ser tomadas en este tiempo. Lo único que necesitamos tú y yo es creerlas verdaderamente para que puedan ser realizadas en nuestras vidas. Entonces, de esta manera poder crecer y poder ver las promesas que se están cumpliendo. Y así poder ejercitarnos en lo que es la emuná. Y precisamente podernos animar unos a otros a continuar el camino. Entonces, en esa diferencia que es el cuerpo de Mashiach, poder encontrar la riqueza. No poder enfocarnos nada más en la diferencia. Todos somos diferentes, pero cada uno, en sus talentos que el Eterno nos ha dado a cada uno, poderlos usar de la mejor manera para el reino de Elohim. Porque si el Eterno nos ha dado algo, es precisamente un don que Él ha dado para su reino, para edificación de su casa. Entonces nosotros tenemos el deber de darlo para poder seguir edificando la casa. Entonces, pues recordemos eso el día de hoy. Recordemos que esta mujer, que es la Keila, en algunos momentos tendrá dolores de parto. Y cuando el alumbramiento está cada vez en su clímax, ¿verdad? Entonces serán los dolores más fuertes. La carne, el físico de la mujer empieza a sentir dolor. Entonces recordemos eso. En esos momentos de dificultad, cuando las cosas no vayan muy bien, recordemos que esta mujer tiene que pasar por dolores de parto para que pueda lograrse el milagro esperado, que es precisamente que se puedan manifestar esos santos vencedores. Que esos santos vencedores puede ser tú. Nos está mandando un mensajito Gus. Dice, recibir la instrucción es como sumergirse igual que Mashiach. Y así que seamos gestados y sea dado a luz un varón, un santo vencedor. Y pueda decir el Eterno, este es mi hijo. Así es, así es. Amén. Baruch Hashem, Gus, sí, totalmente de acuerdo contigo, así es. Realmente, cuando nosotros decidamos por Yahweh, Él también dirá lo mismo, como dice Gus. Porque el Eterno está atento a los pasos del hombre. Y Él ordena los pasos del hombre. Y permite todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Si está pasando algo, es porque el Eterno lo está permitiendo. Al Eterno no le pasa nada desapercibido. El Eterno sabe totalmente tu vida y sabe qué está ocurriendo, sabe qué es lo que estás necesitando en este momento. Y el Eterno así lo permite. Y lo permite precisamente para que tú puedas ser perfeccionado. Tú y yo podamos ser perfeccionados, porque todos estamos perfeccionándonos. A todos el Eterno nos quiere perfeccionar. Y la forma que utiliza es precisamente a través de las circunstancias de la vida. A través de los momentos difíciles y de las adversidades principalmente. Porque en el dolor es donde surge el cambio. Cuando hay dolor es cuando está la transformación. Mientras no haya dolor, no va a haber transformación. Por eso el Eterno permite precisamente que haya situaciones difíciles, porque esas situaciones son las que nos forjan
y nos forman como esos hombres de Emuná que están haciendo esa alianza, manteniéndose firmes pase lo que pase, que si llueve, que si no llueve, que si no, o sea, si las circunstancias pueden ser muchas, pero en nosotros está precisamente decidir por Yahweh, así como lo hizo un día Yeshua HaMashiach, él decidió por Yahweh. Y ahora la bendición, la verajá que tenemos gracias a ese sacrificio maravilloso que él hizo, que él quiso hacer, ¿verdad? Es muy grande. Nos manda otro mensajito, Gus, dice, Ken Baruch Hashem, Shalom Ubrahot, así es. Entonces, nosotros podemos recordar que cuando Mashiach iba a hacer el sacrificio, él le dijo al Eterno si pudiese pasar de esta copa. Le dijo al Eterno, ¿verdad? En una tefila. En ese momento se fue a orar con los discípulos y pues los discípulos se quedaron aparte y él se fue a orar a solas. En ese momento cuando ocurre eso, es cuando él regresa y ve que ellos estaban dormidos. Y les dice, no pudieron orar una sola hora conmigo. Entonces nosotros vemos aquí qué importante es, en los momentos difíciles, es necesario orar. Estar en tefila con el Eterno, ya que Yeshua mismo lo hizo. En ese momento difícil que estaba por pasar en su vida, él, ¿qué hizo? Él fue a orar. Él buscó la dirección del Eterno, buscó hablar con su Padre. Entonces, así nosotros también, cuando hay circunstancias difíciles, cuando llegan los momentos en que nos van en que decimos por dónde, no veo la salida, en ese momento hagamos tefila y busquemos el rostro de Yahweh, porque Él nos dirigirá y nos dará todo lo que nosotros necesitamos para poder llegar a la meta. Y puede ser que en esa meta, tú puedas llegar a ser un santo vencedor, ese varón que se está gestando de la Keila. Me llegó otro mensajito, permítame un momentito, por favor, nos dice nuestro Agus, dice, Amén, Baruch Hashem, Adonai, edificante instrucción, como siempre, en el cuerpo de Mashiach. Toda la vagos, amén, Baruch Hashem, así es. Gracias al Eterno que nos ha permitido dar esta emisión de Bamidbar y pues recordar que en los dolores de parto, es cuando podamos estar más cerca de ser ese santo vencedor, de esa Keila, estar en unidad, estar en Ejat, para poder pasar por ese dolor juntos y poder ser transformados para Él. Entonces, pues Baruch Hashem porque Él es el que nos da todo, y pues solamente darle las gracias a cada uno de vosotros que nos sintonizó en esta tarde de Bamidbar, en este recorrido nuevamente en el desierto, e invitarlos a la próxima semana, lunes 5 de la tarde, para continuar en este recorrido. Y así también recordarles que tenemos el programa de mañana con nuestro Mike. Tenemos lo que es la voz de mi corazón con nuestro hermano Mike, que también está manejando temas bastante importantes para la edificación del cuerpo de Mashiach. Así también tenemos el jueves a las 7 de la tarde el programa de Ketubim, lo que dice la Ketubá, en la cual estamos recordando los Tehilim, ¿verdad? De gran verajá. Entonces, de gran instrucción que tienen los Tehilim,
como toda su Davar Kodesh. Entonces, pues, invitarlos a que recuerden, Ajim, tenemos estos programas de radio, los cuales están ministrando para la edificación de su Keila. Y así puedan ser gestados los santos vencedores en el cuerpo de Mashiach. Toda alaba a cada uno de vosotros, Ajim, que el Eterno continúe guiando, bendiciéndoles, y pues nos escuchamos para la próxima si el Eterno así lo dispone. Toda alaba a todos. Shalom Ubraja.